Becerra. El tercer punto es las políticas de vivienda en Argentina. Históricamente Argentina tuvo en la política de vivienda uno de los motores de cada gobierno. Por varias cosas. Históricamente es un país con problemas habitacionales, con lo cual soluciona un problema. Y el segundo punto, y quizás más importante, la construcción es un sector que maneja mucho empleo. En blanco son 400.000 personas, en negro son otras 800.000 más o menos. Es decir, genera mucho empleo y además tiene una cantidad de eslabones con otros sectores enorme. La construcción mueve casi todos los sectores de la economía. De alguna u otra manera maneja todos los sectores. Además es un sector muy procíclico. Es decir, cuando la economía está mejorando, la construcción mejora aún más. Históricamente Argentina tuvo dos problemas. Primero fue que la política de vivienda está orientada a la oferta. Es decir, el Estado era el que construía, el Estado era el que organizaba desde algún punto, de diversas maneras, trato de que estén todas explicadas acá, cómo hacer más masiva la provisión de vivienda. Es conocido ya que la mejor forma de hacer este tipo de vivienda es impulsar a la demanda, no a la oferta, por temas de eficiencia, por temas de ahorro de costos y que aparte hay un mejor seleccionamiento de la persona que después va a recibir una vivienda. El otro problema es, lo que decía recién, seleccionar al beneficiario. Históricamente Argentina tuvo políticas de vivienda que por diferentes razones estaban orientadas a los sectores de medio o alto ingreso. Muy pocos programas estuvieron bien focalizados en las familias más vulnerables. Prueba de esto es el aumento de lo que son los barrios emergentes o las villas en todo el país. Uno de las muestras de esto es que el programa de vivienda más importante de los últimos años es el FONAVI. El FONAVI funciona como un programa donde se reparten directamente fondos a las provincias y estas construyen. Esta es la ley original. En los últimos años, los fondos del FONAVI pasaron a financiar sueldos, no a construir viviendas. Con lo cual hay un uso, más allá de ineficiente, ya que es injusto de los fondos. El próximo capítulo es sobre el diseño del plan Procrear, sobre los errores que tiene el plan Procrear. El principal error, y es algo que por suerte ahora se solucionó, es que el beneficiario es elegido por sorteo. Entonces, cualquiera de nosotros que asuma no tenemos un problema de vivienda, tiene las mismas chances de salir sorteado que un tipo que tiene 2 hijos, uno con alguna discapacidad y que vive en un tercer piso en la 31. Eso es totalmente injusto, porque si el objetivo de la política de vivienda es reducir el déficit habitacional, reducir los problemas que pueden existir, ya enfocar de esa manera genera un problema. Entonces ya el principal punto es que están mal seleccionados los beneficiarios, no había ningún tipo de filtro. Segundo, el tope de ingresos alcanzaba a cerca de 7 salarios mínimos. Es decir, por persona es algo así como el 10% de la población más rica. O sea, podía entrar hasta el 10% de la población más rico, en algunas provincias hasta más. Además, excluía a las familias, a los trabajadores informales. No podían acceder al crédito, por un tema más del sistema financiero, pero no había ningún mecanismo para introducirlos al programa. De vuelta, esto generaba que de los que sí podían acceder, solamente se terminaba priorizando a los que tienen ingresos más altos. En Capital no es tan conocido, pero en el interior sí hay muchos casos de gente, de beneficiarios que se hicieron la vivienda en algún country, en un barrio cerrado, familias que no necesitaban tener ese crédito. Por otro lado, no había ninguna manera de actualizar los montos de los créditos, con lo cual un programa que arranca en 2012, pleno proceso inflacionario, tuvo el problema de que en 2014 la inflación pasó del 25 al 40% en un año. Si este monto no era contemplado, la familia queda en mitad de camino. Luego, separo lo que es la fase 4, que es decir, esto de evaluación y seguimiento, la separo en 2 partes. El primero es sobre los datos del plan.
Para poder analizar el plan, uno de los primeros trabajos que hicimos fue cuantificar el empleo. De una manera medio rústica, que hoy por hoy Ignacio la está mejorando. De una manera medio rústica intentamos calcular cuánto había sido el aporte de un plan de este estilo, el plan más ambicioso de la historia, de vivienda, etcétera, a la construcción. Y nos daba algo así como que según cómo se hiciera el ajuste, daba entre el 2, el 1 y el 5% del empleo mensual. Más allá de esto, de que el número puede estar siendo cualquier cosa, lo que demuestra que nosotros pudimos ir, calcular, y que ese cálculo sea lo mejor disponible, muestra que no había nada, es decir, un plan en el cual se invirtieron casi 100.000 millones de pesos, no tenían ninguna disponibilidad de datos que pudiera venir alguien y decirnos, che, están haciendo todo mal, los datos están acá y te está dando muy mal el ejercicio. Perfecto, entonces, como no se podía hacer, nuestro intento fue, bueno, voy y te propongo algo al menos. Para esto, lo que tuvimos que hacer es leer todas las notas de prensa de ANSES de los 3 años y medio que tuvo el plan de vida y empezar a anotar uno por uno todas las declaraciones que hacían. Son más o menos, creo que son 45 declaraciones que se hicieron, en las cuales se anotó cantidad de viviendas finalizadas, terminadas, varios desarrollos urbanísticos, inversión, etc. Y lo divertido de este ejercicio es que cuando uno pone todas en una misma página y dice, bueno, ¿cuántas viviendas hay? Se encuentra con que, por ejemplo, desaparecen viviendas de un momento para otro. Por ejemplo, no está desagregado por provincia cuántas viviendas hay. Ahora, solamente tres veces se publicó una foto, una imagen con el mapeo de las provincias. Como ya estaba medio cebado con el plan, me bajé la fotito y me puse a armar el mapa yo. Comparé los 3 mapas. Cuando uno compara los 3 mapas, ve que hay provincias en las cuales desaparecen 5.000 viviendas. El primer mes, la primera publicación, que fueron algo así, creo que cada 3 meses se fue publicando, había, por citar un ejemplo, 10.000 viviendas, 10.000 créditos otorgados a una provincia, en la próxima hay 6.000, y después vuelve a haber 8.000. En ningún momento se explica dónde quedan estas viviendas. Por ejemplo, en San Luis, en diciembre de 2015, había 1.753, se habían otorgado en total 1.753 créditos. En septiembre eran 1.975. Se me perdieron 200 créditos. Y así hay provincias que tienen más. Y hay provincias que no, que respetan esto y que van creciendo como debería ser. Hay provincias que pierden. También uno puede ver lo mal diseñado que estuvo el plan en la distribución geográfica que hubo. No respeta ninguna lógica, no respeta ni problemas habitacionales, no respeta ni temas poblacionales, no respeta temas de ingresos, no respeta temas de necesidades básicas insatisfechas. Ningún indicador que uno podría decir, bueno, tiene lógica y por esto, ninguno. Ahora, lo que es peor, nunca se explicó por qué. El plan fue muy arbitrario en todo esto, nunca se explicó por qué se hacían las cosas, por qué se dejaban de hacer las cosas. El plan Procrear, para el que no lo conoce, espero que todos lo conozcan, si me conocen a mí, alguna vez me escucharon hablar del tema. El plan Procrear tiene 2 tipos de líneas, los créditos individuales y los desarrollos urbanísticos. Los desarrollos urbanísticos funcionan como el Estado haciendo un barrio, construye el barrio y después vende esas viviendas con crédito hipotecario. Inicialmente iba a haber 35.000 viviendas. Al tiempito pasaron a ser 33, 32, 29, no, 30, 29. Quedamos en 29. Ese fue el último dato publicado. En este libro que les contaba antes, El Estado del Estado, que es muy interesante para ver cómo fue arrancar en 2016, se habla de 23.000 viviendas. O sea, se me fue 1/3 de las viviendas en 3 años. De vuelta, nunca se explicó por qué. Además, cuando uno ve de estas 23.000 viviendas, ¿cuántas están entregadas? Al año pasado solamente había 200 viviendas entregadas. 200 viviendas, más o menos, de
23.000. De vuelta, estos datos hoy se conocen porque se le está dando una mayor institucionalidad a este tipo de cosas y se está buscando mostrar más para que sea más fácil entenderlo desde afuera. Por último, el tema de cuánto empleo generó el plan Procrear efectivamente. Los primeros trabajos, como mencionaba antes, eran sobre el empleo. Para hacer eso tuvimos que empezar a buscar todo lo que es la literatura internacional sobre empleo en este tipo de sectores. No pudimos encontrar mucho porque de hecho no hay mucho escrito sobre empleo temporal, cuantificación de empleo temporal, pero lo que sí encontramos es que de la forma que se estaba haciendo no debía hacerse. Muchos trabajos que obviamente explican que la generación de empleo no va a ser igual en una vivienda que lo hace del 10% más rico que si lo hace el 10% más pobre. Es decir, había distintos tipos que se podía tener en cuenta este tipo de diferencias a la hora de hacer este plan. Porque se supone que cuando uno está evaluando un plan, internamente, aunque no se publicara, internamente trata de ser lo más certero posible. Básicamente porque uno está invirtiendo plata en eso. Uno como Estado, digo, los recursos son finitos. Cuando se hace una inversión de este tipo, debe tenerse en cuenta también cuál va a ser el impacto. Por lo menos debería tenerse en cuenta. Por último, si se quiere la parte más interesante hoy, es el nuevo Procrear. Este libro lo terminé de escribir en enero, y desde enero a hoy la política de vivienda cambió bastante, pero la base sigue siendo la que está acá explicada. El Procrear actual mejora muchas de las cosas que acá intento explicar, agrega cosas que a mí no se me habían ocurrido, lo cual es lógico, pero sigue manteniendo uno de los problemas, que es no agregar a los informales al plan Procrear. Esto, si bien es, si se quiere, el problema más difícil de solucionar por lo que es el sistema financiero, es una de las cosas a mejorar, pero el hecho de haber puesto un techo de ingresos hoy en 32.000 pesos, 4 salarios mínimos, ya fija que esto es un plan para un segmento de la población, ya no es para cualquiera, con lo cual hace que la utilización de los fondos públicos sea más consistente con las necesidades que tiene una población. Por otro lado, y si se quiere lo más importante de este cambio de plan, es haber copiado lo que se está haciendo bien en otros lados. En Chile, hace 50 años que existe la unidad de fomento, que es lo que hoy se conoce como UVA, la unidad de valor adquisitivo. Esta medida, junto con otro set de políticas enorme, llevó a que Chile hoy tenga un problema de vivienda muchísimo menor al que tenemos nosotros, tenga una cantidad de propietarios dentro de los niveles más bajos de ingresos muy alto, y esto no fue solo con la unidad de fomento, claramente no. En paralelo también Chile tiene, por lo menos hace 20 años, inflación muy baja. Y creo que una de las principales medidas que se deben tomar, si bien es muy difícil, para fomentar el acceso a la vivienda y para que no sea un problema la vivienda, es reducir la inflación. La UBA y en ese caso la UEF funcionan bastante bien para anclar expectativas, por lo menos es lo que pasó en Chile. Además de esto, Chile lo viene haciendo hace 50 años, lo están haciendo Bolivia y lo está haciendo Uruguay. Es decir, es algo que se está generalizando en América Latina. Además, Brasil está por sacar en estos momentos una suerte de algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, a lo que está haciendo Chile, con lo cual, por primera vez en mucho tiempo, en términos de vivienda, estamos haciendo, no que se nos haya ocurrido a nosotros, sino estamos viendo para el lado, viendo para lo que tenemos alrededor, y decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos haciendo lo que está bien, lo que se está haciendo en otros lados. Algo que todavía no se está haciendo acá, pero que estamos a tiempo y que tenemos muy cercano la experiencia chilena, por ejemplo, los créditos hipotecarios UVA ajustan por la inflación. En el eventual caso que la inflación suba mucho más que los salarios, es decir, que se vuelva más cara la cuota, Chile lo que generó, y lo aprendió por las malas, porque a Chile en los 80 le pasó esto, Chile generó un fondo, no es un nombre medio largo, pero es algo así como un
es un fondo de compensación ante estos problemas en el mercado inmobiliario. Cuando sucedió esto, Chile tomó una solución sistémica, es decir, el problema no fue propietario, sino que fue más del sistema, y para tener que ahorrarse esos futuros problemas, lo que se hizo fue generar este fondo, que ante eventuales problemas, el Estado chileno junto con este fondo pueden salir a solventar. Es decir, al Estado no le genera un problema puntual en ese momento porque ya tiene el fondo. Es decir, es prever el problema y tratar de solucionarlo. Lo bueno es que Chile desde los 80 nunca lo tuvo que usar. Entonces, ese fondo se armó, está ahí y está para cuando haga falta. Eso también le da un nivel de credibilidad al sistema que lo excluye del miedo, bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? Argentina es un país con una historia inflacionaria muy fuerte. Desde los 40 hasta acá la inflación promedio es 150%, obviamente sesgado por 2 años de hiperinflación. Pero así todo es un país con una historia inflacionaria enorme. Con lo cual, como decía antes, con inflación es muy difícil que haya crédito hipotecario. Ahora, con inflación, la única manera que haya crédito hipotecario es con la cuota ajustable por inflación, que es lo que se está haciendo ahora, es lo que están haciendo los países que también tuvieron épocas inflacionarias. Como conclusión del libro, creo que de las 100.000 personas, de los 100.000 créditos que se llevaron, muchas personas, que de hecho me pasó por hablar en la redacción del libro, me pasó de buscar hablar mucho con beneficiarios del plan para que me contaran ellos cómo lo vivieron. El tipo que sacó la casa en 2012 o 2013 y llegó a pagar gran parte de la construcción de la casa, y hoy por hoy tiene su vivienda con el plan Procrear, es alguien que nunca va a querer leer este libro y nunca me va a discutir nada en contra del Procrear, y lo entiendo y está perfecto. Básicamente porque a esa persona le cambiaron la vida. Y eso es lo bueno que tienen los planes de vivienda. Son planes que cambian la vida de las personas. Ahora, mirándolo desde afuera,